¿Cómo surge la idea de este libro? Bueno, Jimena, que está ahí presente, 75 años, se dio cuenta que las personas mayores no solo serían en el 2050 un tercio de la población, que está, el 2050 está acá al lado, sino que además que el edadismo y la discriminación empieza en Chile y en el mundo ya a los 50. Probablemente a ustedes ya les ha pasado que a los 50 empiezan a tener problemas de encontrar trabajo o empiezan a mirarlo de otra manera. Y por lo tanto, y también que hay distintas maneras de envejecer dependiendo un poco de cómo ha sido tu vida y cómo las ha ido desarrollando. Eh, de todas maneras, es importante ir preparándose para esta etapa de la vida. Entonces ella dijo, bueno, algo hay que hacer y hay que hacerlo ahora y no esperar al 2050 o al 2030. Y por eso, que hace 6 años, junto a un grupo de personas, 60 más, formó la empresa Travesía 100, con el fin de que nos fuéramos preparando para una nueva longevidad, que es un tema que se profundiza de nuevo, como les digo, en este libro, eh, y que recién está lanzado, así que van a estar con bastante primicia, y Jimena comparte ahí sus intuiciones, sus urgencias y propuestas hacia una nueva longevidad. Y bueno, y a partir de este libro tan interesante y de los comentarios que ha recibido, se nos ocurrió hacer un conversatorio, pero distinto. Justamente por la importancia de los temas que se toman acá, queríamos mirarlo, pero con una perspectiva de diferentes generaciones. Súper interesante. ¿Qué pasa con las personas mayores? ¿Qué pasa con las generaciones más jóvenes? ¿Cómo ven esta etapa y las distintas etapas de la vida? ¿Cómo convergen? ¿Cómo ven el trabajo? ¿Cómo se entiende el aprendizaje a lo largo de toda la vida? ¿Cómo ven las distintas formas de envejecer cada una desde su vereda? ¿Cómo ven el futuro? ¿Cómo visualizan la sustentabilidad demográfica? Entonces, estas son algunas de las cosas que se van a salir en esta conversación. Y como les digo, la idea es que ustedes vayan haciendo las preguntas y los comentarios que les interesan y nosotros los vamos a tratar de ir insertando a lo largo de la conversación. Bueno, sin más, presento entonces a las conversadoras. Está Jimena Bogavir, que es más que conocida, pero por si alguien no la conoce, tiene 75 años, es periodista de la Universidad de Chile, cofundadora de la agencia de publicidad Porta, cofundadora de la ONG Casa de la Paz, donde se desempeñó durante 35 años en el tema de las comunidades y sustentabilidad. Y hace 6 años, como les mencionaba recién, cofundó Travesía 100, que es una empresa B, cuyo propósito es mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Muy bienvenida, Jimena. Muchas gracias, Jackie. Y por el otro lado tenemos a Catalina Muñoz Nina. Catalina tiene 23 años, es estudiante de Economía y ayudante de Sustentabilidad y Economía Circular para el Instituto para el Desarrollo Sustentable UC. Está súper interesada en continuar aprendiendo sobre la sustentabilidad demográfica. Bienvenida, Nina. Muchas gracias, ya con 24 años acá. Ah, mira, en una semana creciste. Bueno, 24 años. Bueno, les quiero recordar lo del chat y justamente para iniciar la conversación, partamos por lo que Nina decía, esto de la sustentabilidad demográfica. Quisiéramos saber cómo mira cada una desde su vereda, desde su perspectiva, esta sustentabilidad demográfica. Si quieres, Jimena, parte tú y lo compartes con Nina y seguimos. Bueno, gracias, Jackie, por esa bienvenida. Gracias, Nina, por aceptar mi invitación a estar acá hoy día compartiendo con nosotros. El concepto de sustentabilidad demográfica, la verdad es que se me ocurrió a raíz de una imagen que leí en un libro del MIT, del Laboratorio de Innovación, que decía: la humanidad es cada día más, está cada día más parecida a una embarcación que tiene menos remadores y más pasajeros. Y yo pensé que esa era una imagen que refleja tan bien lo insustentable. Menos remadores, más pasajeros. Y de ahí entonces empezamos a elaborar, y después la Nina me invitó a la Universidad Católica y
al Instituto de Desarrollo Sustentable y lo seguimos elaborando. Y ahí fue lindo porque para la mayoría de los profesores y alumnos no lo tenían claro, ¿cierto, Nina? Bueno, sí, eso era lo que iba a comentar. Como en mayo tuvimos un taller en el campus San Joaquín en el que invitamos a varios estudiantes y docentes del Instituto para el Desarrollo Sustentable a conversar de este nuevo concepto que es muy poco conocido. Em, Como qué es la sustentabilidad demográfica, por qué es algo que no se conversa tanto. Y la verdad es que desde mi perspectiva, eso, como es algo muy desconocido desde mi generación, pero tiene todo el sentido del mundo empezar a conversarlo dado lo que tú dices, Jimena. O sea, como estamos todos en una misma embarcación y nos estamos quedando cada vez sin remadores. Y es un problema que va a ir en aumento gradualmente a medida que pasan los años, pero quizás es algo que no está tan en la mente, tan presente para mi generación. Siguiendo con el tema de la sustentabilidad, no puedo dejar de relacionar la sustentabilidad demográfica con la sustentabilidad climática, en el sentido que ambos fenómenos son fenómenos que van lentos, graduales, y por lo tanto pareciera que la humanidad se hace la lesa. O sea, tú sabes que está ocurriendo y sin embargo haces como que no lo ves. Y hasta que estalla la crisis como lo tenemos en el tema climático de una manera tan brutal, ¿no? Que los incendios forestales, que las inundaciones, que las mega sequías. Entonces con la demografía está pasando lo mismo. La humanidad le está diciendo, ah, hoy día 1 de cada 5, pero ligerito vamos a ser 1 de cada 3 personas que estamos en el planeta Tierra, que se vayan a descansar. Entonces la pregunta es, que yo me acuerdo que haberse la escuchado a ti y a tus hermanas, bueno, ¿y quién nos va a cuidar a nosotros entonces? Si no van a haber niños. Entonces creo Bueno, que ahí hay un tema que yo lo encuentro espeluznante por una parte, y por otro lado, pareciera que no reaccionamos ante eso, igual que como el tema climático, hasta que se produce la catástrofe. sí, y yo creo que también cabe dentro de o sea, abarca lo que viene siendo como el pensamiento sistémico si es que pensamos en que como es algo que no estamos viendo desde antes y es un problema que va creciendo, entonces abarca varias aristas. Entonces me pongo a pensar en cómo no solamente el mundo laboral eh, tiene que cambiar para lo que viene siendo la nueva longevidad, pero también cómo creamos nuestras ciudades, cómo nos relacionamos, cómo conversamos, y todo esto está dentro del libro que escribiste. eh, y es algo que está como muy por detrás, entonces es como sistémico y sí, también considerarlo así. Y lo Oye, de... ah, No, no, dale. no, no, perdona, no, sigue. No, nada, que sobre lo de quién nos va a cuidar, al final lo que pasa es que ahí se van viendo lo que son también cambios generacionales, dado que estamos en una conversación intergeneracional. Mi generación ya cada vez tiene menos hijos y por eso se va viendo una pirámide invertida, eh, versus como era antes, que había familias mucho más grandes en ese aspecto. Y, y también, entonces, claro, la fuerza laboral va disminuyendo. Nina, a mí me da una tremenda curiosidad, más bien interés, en saber cuando una joven como tú, de 24 años, lee lo que salió de este libro, porque yo no digo que yo lo escribí, ¿no? El libro salió solo, fue en una circunstancia bien especial. ¿Qué les queda para ustedes como generación o a partir de ese taller que hicimos en el instituto donde tú eras profesora? No, ayudante nomás. O sea, Bueno, ah, lo- la impresión que me queda, pucha, es como enfrentarse a algo que no había pensado. Lo primero es
chuta, no lo tenía en mi radar, no lo tenía considerado. Quizás es algo que debería empezar a pensar más. Y quizás lo segundo viene siendo no tanto pensarlo para mí, pero pensarlo para mis papás, para mis abuelos. Entonces, todavía cuesta que lo veamos en nosotros mismos, quizás como jóvenes de 20 o menos, eh, todavía nos cuesta un poco más verlo reflejado en nosotros mismos, aunque eso debería ser el ejercicio al que uno llegue. Sí. Aquí tú querías decir algo. Se me fue la Jackie, se cayó. Ah, Sí, sí, parece. Sí, está sin contacto. cierto. Nina, y al leer el libro, que yo la verdad es que lo escribí o salió, ¿ah?, para las distintas generaciones. Porque una de las Claro. cosas que aparece en el libro es que esta edad en que estamos viviendo, la mayoría de las personas que estamos hoy día compartiendo este momento, es que tú cosechas lo que sembraste. Entonces, sí, es todo un tema, pero ¿y si no hay mucha cosecha? O si no te gusta la cosecha, tú querías recibir tomate y resulta que hay pepino. Entonces, mi intención era ver si con esto provocábamos que las generaciones anteriores, la de tus padres, lo de ustedes mismos, y quién sabe si más abajo también, eh, ¿qué piensas tú que tendría que haber como un cambio de mirada para que ustedes confíen? Porque si nosotros vamos a llegar hasta los 100 probablemente, o a los 90 en buenas condiciones, me imagino que ustedes van a llegar a los 120. Entonces, ¿cómo debería cambiar tu vida con esa perspectiva? Em, bueno, no sé, a ver, em, como que cuesta quizás pensar más allá. Mi generación, parte de mi generación, ¿verdad? Porque yo creo que podemos verlo en dos partes. Hay parte que está súper angustiada con lo que viene siendo la crisis climática, lo que viene siendo la crisis democrática, la crisis social que estamos viviendo. Em, Estamos en una eh, múltiples crisis ocurriendo al mismo tiempo y eso genera mucha incertidumbre, no facilita el mirar hacia adelante. Eso por un lado. Y lo otro es, mi generación viene siendo súper cortoplacista. O sea, crecimos en un mundo en el que todo es inmediato. El internet es todo un clic y listo, todo instantáneo, súper rápido. Entonces, nos cuesta pensar en proyectos a largo plazo, siendo proyectos a los que me refiero, proyectos personales. Entonces, fuimos descartando un poco lo que venían haciendo quizás la mayoría de ustedes o quizás la generación de mis papás, que fue como casarse es un proyecto a largo plazo, comprar una casa, tener hijos, tener una primera pega y pensarla como un proyecto a largo plazo. En mi generación una pega puede durar entre un mes y más. Entonces, em, quizás ahí hay un contraste muy claro entre, o sea, contraponiendo lo que vienen siendo visiones generacionales y entonces de eso pasar a como prepararse para los 120 es un gran salto. Pero yo creo que sí, lo que se podría em, rescatar o como ir destacando desde ya es cómo necesitas no solamente una buena mente y mantener tu pensamiento activo, pero también tu cuerpo es importante y tienes que cuidarlo. em, Eso es súper importante. ¿Les puedo hacer una pregunta a propósito de lo que acaba de plantear Nina? Que es la diferencia de objetivos que tiene cada una de estas generaciones. ¿Qué creen que se necesita de una y de otra parte
para una convivencia que no solamente sea armónica, sino que también colaborativa, como lo ven cada una. Dale, Nina. Em, bueno, fue algo que hablamos, nos juntamos con Jimena y con Jackie para aclarar. Antes de este Zoom tuvimos una reunión cortita antes en que salieron algunos temas y hablamos de que quizás las visiones que tenemos los jóvenes de generaciones mayores o eh, los 60 más de los jóvenes, esas visiones tienen que sanar y no tiene que ser tan prejuicioso el pensamiento que tengamos los unos de los otros porque al final tenemos que trabajar todos juntos. Entonces, y esto es algo que aparece en el libro, la manera en que nos referimos eh, entre otros tiene que ser algo que mejoremos. Entonces, el lenguaje es súper importante y la comunicación también. Eh, o sea, lo vería por ahí a primera instancia y no sé qué agregarías tú, Jimena, a ver si se me ocurre algo más. Mientras piensa un poco. Yo hago locución de continuidad. Eh, la verdad es que yo tengo la impresión de que ambos, tanto la generación nuestra como la tuya, tienen que cambiar. O sea, yo creo que estamos las dos metidas en un mundo de estereotipos que nos hacen daño. Porque desde mi perspectiva, como tú lo mencionaste, la vida hoy día está tan desafiante en todos los planos que necesitamos toda la inteligencia, todo el sapiens del Homo sapiens, ¿no es cierto? Mm, Para arreglar este entuerto y que ustedes puedan proyectarse. Entonces yo creo, por ejemplo, que los mayores tenemos una tendencia a creer que lo que a nosotros nos resultó está en piedra, es así. Y no, porque el mundo está cambiando tanto que yo recuerdo, a ver, en varios, me ha tocado en la vida ser jurado de concursos, de fondos, de distinto tipo, y haber dicho, no, yo no apruebo eso porque eso no va a resultar. Y después resultó. Entonces, eso aprendí, que las circunstancias han cambiado demasiado como para dar una opinión tajante. Y creo que los mayores en general tendemos a hablar de manera tajante con ustedes. Aparte de otros detalles que no son detalles, porque enturbian la comunicación, que hablamos muy largo, que nos gusta contar las hazañas que hicimos y que también nos gusta compartir nuestros achaques. Entonces, creo que para nuestra generación es mucho más importante que les preguntemos a ustedes, con los ojos de ustedes, cómo ven determinada situación, que la ven distinto, que tratar de traspasarle la experiencia que nosotros tuvimos. Eso por la parte de los mayores. Y creo que los jóvenes tienen como el automatismo de imaginarse que están inventando la rueda. Yo te voy a contar que cuando veo que alguien dice vamos a hacer el primer Congreso de Educación Ambiental, digo, ja, yo hice uno en Casa de la Paz el año 92 y era el primer encuentro de educación ambiental, pero después redescubrí que el primero era del año 70. Entonces, no es que uno invente así como una nueva interpretación de la realidad, sino que lo vas construyendo y todo lo que se ha hecho anteriormente, incluyendo los fracasos o especialmente los fracasos, sirven para la siguiente persona que toma la posta. Es decir, relacionarnos entre generaciones como que estamos tomando la posta es algo que yo creo que es mucho más constructivo que decir cosas feas los unos de los otros. claro, ir construyendo juntos en vez de intentar derribar lo que ya está eh, y construir algo nuevo, que no sería nuevo. Eh, y sí, po, rescatar lo que viene siendo la experiencia que tiene el grupo que ya tiene toda una vida y una experiencia súper valiosa. eh, sí, me hace mucho sentido. Bingo, a eso. Bingo. A ver, ese bingo me encantó. Cuando tú leíste, es cierto que tú por tu vida has ido escuchando estos temas a menudo, ¿no? Con mucha frecuencia. Mi pregunta es, Mm. cuando tú leíste el libro,
¿Con qué te quedaste? Como diciendo, esto es para mí. ¿Qué me quedé? Em, Creo que no Por sabría ejemplo, como con una frase así. pero por ejemplo, el otro día me encontré con un amigo que yo la última vez que lo había visto, hacía como 4 meses atrás, estaba claramente con sobrepeso. Y de repente lo veo tan flaco que le digo, ¿qué te pasó? Pensando que a lo mejor había tenido una enfermedad. Y me dice, te leí, po. Y ¿Cómo? eso me te leí, o sea, leyó el libro y se dio cuenta la importancia de la alimentación y que el sobrepeso no era solamente un asunto estético, sino que además tenía que ver después con el esqueleto, la diabetes, o sea, cosas que después, una vez que ya se te instalan en tu organismo, cuesta mucho convivir con ellas. Por lo tanto, bien valía la pena el esfuerzo, por ejemplo, de una alimentación saludable, que por lo demás es lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que está preocupada por esta generación de ustedes, que yo sé que no es tu caso, porque siempre has sido muy cuidadosa con tu alimentación y el ejercicio, pero sí otras personas que son sedentarias, comiendo comida chatarra, viendo la tele. Esas Claro. personas van a tener un mal envejecimiento, pero probablemente igual de larga o más larga que nosotros, porque la medicina, aunque vengas ya con una enfermedad que no es contagiosa, igual te mantiene vivo en malas condiciones. Entonces, no se trata de cuántos años más, sino que cuál es la calidad de vida con que los vas a vivir. O sea, bien vale la pena cuidarse. Claro. ¿Te refieres, ya entendí. ¿Te refieres a como cuál tema dentro de los múltiples temas que hay en el libro? ¿Cuál es el que más me O, llega a mí? o si hubo un cambio, que es lo que yo trato de provocar todo el rato, majaderamente, ¿eh? Ah, Porque sí, absolutamente. A ver, es, siempre, no sé si el libro fue lo que gatilló este cambio. O sea, porque tú y yo llevamos hablando de este tema harto más que desde la publicación del libro. Pero sí, yo creo que empecé a pensar más allá de un horizonte corto o mediano plazo. O sea, empecé a pensar como ya, necesito que mi estructura ósea sea buena para mis 60 70 80 y más años. Eh, y ya llevaba un tiempo antes, no tanto, yendo a hacer pesas al gimnasio, pero no era algo que viera como súper importante. O sea, eso no es deporte entretenido para mí. Pero una vez que hablamos de esto y me di cuenta que las pesas van a mejorar mi estructura ósea, eso le dio otro significado a ir al gimnasio y le dio un propósito distinto y es como una inversión a largo plazo. Eso fue un gran cambio. Em, yo creo que también empezar a pensar a largo plazo me dio un poco de libertad en el sentido de que quizás antes pensaba en la vida muy linealmente y ahora empecé a pensarlo un poco como uno vuelve a ciertas cosas. Entonces, el estudio no es solamente al inicio. También puedo estudiar más adelante. También voy a seguir aprendiendo, voy a seguir desarrollándome como persona, eh, voy a seguir encontrando nuevos intereses. O sea, como me queda mucho rato. me Creo que encanta, eso fue, me encanta escucharte, me gustó esa expresión, no la había pensado, que cuidarse es una buena inversión a largo plazo. La gente está tan preocupada de lo que tiene en el banco o lo que no tiene en el banco y lo que necesita que esté, pero re poca gente es capaz de invertir en sí misma, ¿no es cierto? Y eso me parece, y invertir es muchas veces fuerza de voluntad, decidir que vas a comprar, comer el arroz integral en vez de las papas fritas. Pero también me encantó escucharte esto de no hacer la vida como que ahora tienes que romperla estudiando y después tienes que romperla trabajando y después qué, ¿cierto? Como dijo Jackie, hoy día ya a los 50 años te empieza a expulsar el mercado laboral. Eso es muy loco. tipo, O también me encanta esa otra cosa de ustedes como generación,
que a lo mejor, como el caso tuyo, estudias economía, pero puede que termines después en sociología, como yo te decía. Claro, probablemente trabaje en una cosa muy distinta a lo que Claro. estudie. ¿En qué te Sí. imaginas tú trabajando, estudiando economía, que es una cosa bastante árida? Eh, la verdad, economía es una ciencia social que le metieron matemática. Voy a ponerlo así. Eh, pero no, yo creo que trabajando en temas de sustentabilidad, por eso estoy súper metida en el Instituto para el Desarrollo Sustentable. Em, y trabajando en economía circular probablemente, que aunque tenga el nombre de economía, no tiene tanta economía por detrás, es más diseño de lo que viene siendo el mundo del consumo y de la producción. Entonces, trabajar en un futuro más sustentable, más verde, más circular. Eso me Oye, encanta, me alegra, porque en el fondo es la vida con propósito. de todas maneras. Y está clarito en el libro, ¿no es cierto?, que habla de que las dos cosas que generan felicidad al final de la vida es haberla vivido con propósito y, por otro lado, haber cultivado las relaciones. Entonces me gusta escucharte que estás cultivando ambas cosas, porque yo sé que andas con una patota de amistades para todos lados, todos con la misma causa. Mira, que acaba de entrar un corazoncito verde ahí de uno Sí. de tus seguidores. Oye, yo, si me permiten, quiero hacer un par de, que han hecho algunos comentarios en el chat, entonces se los quiero compartir. Miguel dice, estoy súper de acuerdo y para eso debemos cambiar la limitante, que no podemos hacer equipo intergeneracional, ni en las empresas, ni en las oficinas, ni en trabajo en general. Después Juani dice, se echa de menos las reuniones familiares que significaban tanto transmitir experiencia a los mayores y conocer el pensamiento y de las generaciones más jóvenes. Es decir, este intercambio en estas conversaciones que ya no se dan mucho. Y después Luisa dice, justamente nos jactamos de tener un promedio alto de vida y que va aumentando y nos sentimos casi como los japoneses, pero los años de vida que ganamos son realmente óptimos y saludables. Esa es la gran diferencia que tenemos con otros países y lo que no tenemos en el nuestro. Eso son comentarios hasta ahora y los invitamos a hacer más y a hacer más preguntas. Así es A mí que me gustaría, Jackie, a raíz de lo que dices tú sobre los equipos intergeneracionales, eh, eh, a mí es un tema que me apasiona, ¿ah? Porque en general los equipos entre generaciones no funcionan bien. Hoy día estaba con una persona que trabaja en una institución muy importante, que tiene 36 años. Entonces me dice, mira, porque estábamos hablando de la empleabilidad de los mayores, y él me dice, mira, ¿qué quieres que te diga? Vengo de una reunión en que yo era el único con chaqueta, el único con camisa y el único con zapato. Y tenía 30 y tanto, entonces ya me sentí un anciano. Entonces, bueno, eso no puede ser, ¿cierto? Porque imagínense la farra que nos estamos haciendo de experiencia, de conocimiento. Entonces, la pregunta que yo me hago majaderamente a mí misma es, ¿cómo lograr la forma en que trabajemos juntos entre jóvenes? Y he llegado a que la sugerencia que me parece más cuerda es que una, por ejemplo, si estamos dentro del mundo laboral, la persona que está a cargo haga una dupla de las dos generaciones, un mayor y un menor, pero les ponga a ambos una meta común. O sea, por decir, resuelvan este problema juntos. Y si lo resuelven, van a tener tal premio. No sé si los van a invitar a una comida o a un viaje o les van a dar un bono, no sé. Pero la recompensa sea mutua, porque los mayores, cuando colaboran con los jóvenes, les da la sensación, el temor de que se van a quedar con la pega, porque está traspasando su conocimiento. Y el joven no recibe de buena manera lo que le dice el mayor, porque tiene la sensación de que él no cacha nada, porque tiene los ojos puestos para atrás, lo que ya pasó, pero que no entiende este mundo hacia adelante, que ya incluso a ustedes les está costando entenderlo porque va tan rápido.
Entonces, que la idea es duplas que tienen una responsabilidad compartida y una retribución compartida. Encontré re genial eso. Y probablemente una vez que tú tengas éxito la primera vez, ya vas a entender que hay un pozo de sabiduría uno con el otro y mucho que aprender mutuamente. Qué Oye, a genial lo que... propósito, perdona, dice acá Michelle que de una agencia en Estados Unidos que es Ogilvy hizo duplas así y que fue un probado éxito. Mira, po. Entonces, a propósito de eso, ¿por qué no hablamos de las duplas y de las mentorías cruzadas? ¿Qué se puede aportar desde las personas mayores a los jóvenes? Y Nina, desde tu perspectiva, las generaciones jóvenes hacia los mayores, para cruzar estas mentorías y que sean exitosas. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo generar este puente? ¿Y qué se requiere? Claro. Em, bueno, a mí me parece que este tipo de instancia es súper importante. Em, no sé cómo estamos en temas de representación como de grupos en la audiencia. Quizás no No, estemos tan balanceados. yo creo que somos mayoritariamente mayores. Más tus amigos que vinieron. Em, pero claro, quizás crear más de los talleres que hicimos. Ese fue un primer intento en acercar este tema a la juventud. Em, y me encantó la idea que pusiste sobre la mesa, Jiménez. Me encantaría saber si es que hay alguna empresa, alguna ONG que lo haya puesto en práctica y ver cómo resulta. O quizás alguien quiera ponerlo en práctica después de haber escuchado esta idea. No sé si alguien en la audiencia tiene la capacidad de ponerlo en práctica al tiro, pero para acercarnos, sí, a como conversar y estar dispuesto a escuchar algo súper distinto a lo que uno pensaría que sería la respuesta obvia. Bueno, yo Eh, recuerdo cuando tú me invitaste a ese taller, que yo llegué con mi PowerPoint a mi viejo estilo, que ya encuentro que es un avance con respecto a las láminas que uno antes usaba de mica y, y que las iba pasando. Eh, y en cambio, ustedes hicieron dos registros. Tú ibas guardando en una plantilla de Word lo que se hablaba y lo que se incluía, y otra persona que de pura casualidad era tu hermana, que hacía esos diseños en que visualmente capturó toda la esencia de lo que se habló. Entonces yo me acuerdo que esto fue en San Joaquín, me tomé el metro a mi departamento, llego y ya estaban los dos materiales ahí. Yo pensaba, en nuestros tiempos habríamos grabado, alguien lo habría escuchado, alguien habría transcrito, ¿cierto? En cambio yo llegué y ya estaba. O sea, bueno, tanto sí. que aprender, tanto que aprender. El uso de tecnología es algo que quizás atrae más a mi generación, como lo que venía diciendo, todo es más rápido, entonces dejarlo en un QR o subirlo al tiro, tenerlo digital. eh, lo que fuimos haciendo es que mediante la conversa mi hermana iba registrando en ilustraciones lo que íbamos conversando, entonces, y eso se proyectaba, entonces hacía que uno quisiera hablar porque quiere saber cómo va a quedar ilustrado. Eh, entonces es más entretenido. Claro, y la gente ve cómo el concepto queda ahí registrado, no se fue, ¿no? Claro. Sí. Y en tu Oye, presencia. la gente comenta incluso que este tipo de conversatorios, que algo dijo la Nina, ayudaban a darse cuenta y a construir una inteligencia colectiva. Y ¿Aló? por otro lado, Sonia dice, yo trabajé hasta los 75 años y sí, uno aprende de los jóvenes y ellos aprenden de nosotros. Es decir, ahí hay una experiencia empírica de intercambio intergeneracional que resultó exitosa. Así es que por ahí, de todas maneras, hay una posibilidad y una alternativa. Y, y Nina, tú, desde tu mirada de 24 años, ¿cómo ves a este segmento? Tu generación, más allá de ti, ¿cómo lo ven? Todos estos estereotipos de que ya no pueden, que ya están viejos, que ya no aprenden, que son lentos, que son porfiados,
cómo lo visualiza tu generación? De verdad, honestamente. Mm, Es que lo de porfiado me dio risa, me reconocí. eh, pucha, no sé si soy muy representativa en ese aspecto, porque pienso como en mis abuelas y no es mi, o sea, sí las dos son bien porfiadas, pero súper dispuestas a conversar con sus nietas y eh, a mí personalmente me encanta pensar que todos podemos cambiar. O sea, yo siento que está dentro de la naturaleza humana. No creo que haya una edad en la que uno se estanca. Y em, me gusta pensar que siempre estamos en evolución y siempre aprendiendo. Entonces, el comentario de que aprendemos mutuamente los unos de los otros, los mayores de los jóvenes y los jóvenes de los mayores, estoy muy de acuerdo. Y quizás es un pensamiento que mi generación no comparta. eh, yo creo que también se atribuye quizás a la experiencia propia. Entonces, ¿cuál ha sido el- la relación que uno ha tenido con sus abuelos o con mayores cercanos? Pero mis mayores cercanos siempre han sido súper abiertos a estar conversando y creo que quizás es algo de mi familia. Familia conversamos mucho. Eh, Pero yo quisiera decir algo. En la mayoría de las conversaciones que yo tengo, y que tengo muchas, y el libro es el resultado de todas las conversaciones, ¿no? El libro, la verdad que yo siento que no salió de mí, sino que el libro es como si yo hubiera estado sentada en el living de mi departamento y yo hubiera conversado con las 3.500 personas que se han acercado a Travesía, más las 92 organizaciones que participan en Voces Mayores, porque llevo 6 años obsesionada con el tema o fascinada con el tema, de todo lo que se puede aprender. Pero ahí eh, hay tantas creencias que sorprenden porque son como unánime. Por ejemplo, lo que acaba de decir la nena. Yo creo que yo no soy representativa porque con mis abuelas converso. Otra gente me dice, no, es que mira, es que mi abuela es un fenómeno, porque ella todavía está a los 82 trabajando. Pero lo alucinante es que si el 98% de la gente dice eso, quiere decir que no es tan especial. Y recuérdate, Nina, el taller es ese, que cuando hiciste tú esa ronda para que todos dijeran un poco el que se llevaban, la mayoría manifestó haber, para su sorpresa, tenido una maravillosa relación con los abuelos, contra todo lo que se piensa. claro, sí, no, pues, es verdad. Sí, Sí, y yo pensaría que uno tiende a pensar como, ay, no soy representativo, pero quizás un poco sí, un poco más de lo que pienso. O lo que estamos diciendo en Travesía 100 es que hay así como el cambio climático trae un montón de problemas, pero también trajo la oportunidad de las energías renovables no convencionales que estallaron y convirtieron a Chile en el paraíso, ¿no es cierto? Y gran fuente de ingresos. Bueno, el tema del envejecimiento, si uno lo mira desde la perspectiva de la longevidad, trae muchas posibilidades. Diría que es lo mismo, es un problema que tú lo puedes mirar como problema o como oportunidad. Entonces, aquí yo creo que la invitación que hace el libre es a descubrirnos mutuamente como posible oportunidad y no quedarnos trancados en el problema. Fíjate que incluso se habla en la literatura del tsunami plateado. ¿A qué asocias todo eso? Algo terrible, destructor, ¿no? Sí, sí leí Porque esa parte. volví a la imagen de la embarcación, una embarcación que se va a hundir. ¿Por qué? Porque hay mucha gente y porque la gente está viviendo. Entonces, imagínate que algo que es una hazaña de la humanidad se ha convertido en un problema. Algo está muy mal. Entonces, ¿cómo realmente a todas estas ganas que tenemos los mayores de seguir aportando, de seguir aprendiendo, de seguir conviviendo, de contarles a ustedes, por ejemplo,
la maravilla de la colaboración, porque nosotros venimos de una era mucho más colaborativa a la del individualismo que ustedes. Todo lo bueno que ahí salga, porque sin duda la humanidad hoy día tiene mucho más bienes. Por ejemplo, yo siempre cito la lavadora de ropa. ¿Cierto? Yo prefiero una civilización con lavador de ropa que me acuerdo de la tablita con la escobilla de rama, ¿no es cierto? Con agua fría, y la barra de jabón con que se lavaba antes. Pero recuperar aquellas cosas que hemos perdido y que Humberto Maturana siempre decía, con tanto cambio, muchas veces cambiamos algo que no queríamos cambiar. Y yo siento que eso que antes decíamos, los chilenos somos acogedores. Mira tú, qué acogedores somos ahora. Si pensamos que todos son un posible agresor, alguien desconocido. ¿Y tú, dónde ves eso de que ahora somos más individualistas versus lo colaborativos que éramos antes? Porque a mí sí me pasa que la colaboración siento que es muy importante en todos los aspectos, no solamente el tema de la sustentabilidad demográfica, pero también el tema de la crisis climática. Estamos teniendo em, problemas al enfrentar lo que vienen siendo las soluciones que necesitamos implementar. O sea, necesitamos colaboración entre países, entre instituciones, entre todos los actores, porque todos al final estamos dentro del mismo bote, en el mismo planeta. Em, ¿Cómo ves eso, ese cambio? Bueno, yo con todo respeto creo que eso es contracultura. O sea, la cultura hoy día es el sálvense quien pueda. Y en la medida en que yo me esfuerzo, que a veces es esfuerzo y otra vez es hago la pasadita, o sea, me avivo, eso es lo que me va a traer bienestar. Porque qué es lo que le pasa al colectivo me da lo mismo. Entonces yo, por ejemplo, si hay delincuencia y yo pongo rejas, listo, problema de los delincuentes o problema de los que no tienen para poner la reja. Entonces, creo que el individualismo que se nos ha instalado es ese, el sálvense quien pueda. Y Mm. resulta que en la nave espacial Tierra nadie se salva solo. Y creo que por eso el cambio del clima nadie puede decir, mira, pero es que en mi parte, no hay, en mi metro cuadrado no hay sequía o no hay incendios forestales. Cuando se incendió. No le pregunta al Señor qué es lo que está pensando. Pero a mí lo que más también me apasiona de este tema, de la sustentabilidad, es que no va a haber cambio en el mundo si no cambiamos todos los seres humanos. Y en cambio, eh, en la medida en que todos cambiamos, el mundo cambia. Yo creo que el tema del reciclaje es el caso más notable del día que salió la política pública de se prohíben las bolsas en el supermercado. Ese día el sector privado ya tenía bolsitas de papel o de qué sé yo. Ese día cuando la gente vio que le cobraban 150 pesos, empezó a andar con la bolsita en su cartera y chao, bolsa. Eso fue Mm. genial, eso fue una demostración de que es posible. Entonces, pero eso es un acto colaborativo, porque uno dice, ¿qué importa una bolsa más dando vuelta por ahí? Todos tenemos que hacerlo. ¿Medio Sí, enredado lo que dije? No, no, me quedé pensando, pero sí estoy muy de acuerdo. sí. Yo quería llevarla a otro tema. En Travesía siempre hablamos en Travesía 100 hablamos de que uno, en esta nueva longevidad, cambiaron los procesos de aprendizaje. Ya no es que aprendes al principio, trabajas y después descansas, sino que es un aprendizaje a lo largo de toda la vida. Entonces me gustaría que cada una explicara qué entiende y cuáles son las oportunidades y las visualizaciones que ven al pensar en este aprendizaje a lo largo de toda la vida. No es Nina, dale tú. ¿Cuáles son los aprendizajes? Y las oportunidades y las Eh, diferencias a lo que pasa hoy día o pasaba hace poco. mm, yo veo, bueno, voy a repetir un poco lo que ya dije. Eh, Siento que siempre a lo largo de la vida uno tiene que estar aprendiendo y
quitarse esa expectativa de que solo se estudia al inicio, o sea, colegio, universidad y listo, chao. Mi mamá, de hecho, es un muy buen ejemplo de eso. Ella, a sus 50 años, volvió a estudiar a la universidad. Empezó a hacer un doctorado y lo sacó ahora recién, y es un gran orgullo para mí saber que, o sea, que se haya puesto ese desafío y que lo haya sacado adelante, y quitarse esta noción lineal y como ya estudié, ya no tengo por qué, o sea, como uno siempre puede volver a interesarse por algo y buscar cómo, dónde. em, no sé si era por ahí la pregunta o no, Sí, pero sí, 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 eh, absolutamente. ¿Cómo lo ves tú desde tu generación, este cambio cultural y de proceso de aprendizaje de las personas mayores a lo largo de la vida? sí, yo creo que todos deberíamos pensarlo así. O sea, todos deberíamos quizás decir en algún momento, oye, la verdad, yo sé que empecé mi vida con estos intereses y eso fue lo que estudié y después trabajé en eso, pero quizás ahora tengo otro interés y quizás ahora me encantaría estudiar otra cosa y aprender sobre un tema nada que ver, y quizás reinventarme en otra área, eh, conocer otras personas en esa misma área y como ir aprendiendo no solamente académicamente, sino también creando redes y vínculos. Em, yo lo veo muy así. Yo creo que mi círculo de amistades también lo ve así. em, y me encantaría pensar que es algo que podemos implementar, que sea parte, como seguir aprendiendo y como desarrollando nuestros intereses. A mí me Dime. pasa, Jackie, que se me instalan preguntas de cómo funciona el mundo. Y cuando se me pone que no estoy entendiendo cómo funciona el mundo, confieso que me baja el TOC y busco cómo entender. Entonces, por ejemplo, a mí el año 2000, yo supe que Barack Obama era presidente de Estados Unidos, qué cosa que yo no estaba preparada para una cosa así, en el sentido que el año 65 una persona de raza negra en Estados Unidos no podía entrar al Hotel Sheraton como huésped, Invitado. podía entrar como mesero, podía entrar como cocinero, como aseador, pero no como huésped, el año 65. Y el año 2000 hay una persona de raza negra que entra a ser presidente de la República. ¿Y cómo? Por Twitter. Entonces, la verdad es que a mí me bajó como la compulsión, tengo que entender esto, ¿cómo una puede producirse un cambio tan brutal con algo que no entiendo? Bueno, ya hasta que entendí, más o menos, no tan bien tampoco, cómo funcionaba Twitter. Entonces, cuando hace 6 años atrás me di cuenta que algo raro estaba pasando con el envejecimiento y que todo el mundo la miraba a uno por tener 70 años y canas, te miraba como anciana. Y entonces yo dije, bueno, me interesa este tema, voy a aprender, y me encontré puros temas de cuidados y cuidadores, de que tenían que ver con la salud, de la prótesis de la cadera. Entonces yo decía, no, pues estas son dos cosas que van en un carril diferente. Una cosa son los cuidados y otra cosa es la longevidad. Y me metí a Twitter. Y Twitter tiene este mecanismo en que uno pone el hashtag, o sea, el signo gato y una palabra, y te aparecen todas las personas que están diciendo algo con ese mismo hashtag. Y por lo tanto, si tú sigues a esas personas saben más que tú. Y si tú le haces clic, esa persona cada cierto tiempo sube un link. Y si tú aprietas el link, hay algo que esa persona quiere compartir sobre el tema que te interesa. Y todo esto, no me moví de mi escritorio, no le pagué un 20 a nadie. Mm, sí, Y, pues y, esa es y, otra y- cosa, las redes ¿ah? sociales. Las redes, bueno, ahí descubrí lo que eran las redes sociales. Entonces uno puede usar las redes sociales para muchas cosas, pero son una formidable forma de aprendizaje, y como así. No hay que necesariamente ir a la universidad y estudiar una nueva carrera. Yo creo que igual son un arma de doble filo en el sentido que las redes sociales se crearon con ese objetivo. O
sea, con el objetivo de que la humanidad siguiera aprendiendo y nutriéndose de conocimiento entre los unos y los otros, pero también si es que uno no tiene filtro crítico, o sea, como puede extrapolar visiones y puede generar más oposición de lo que una, o sea, como, pero sí, la verdad, eso también, o sea, qué bueno que lo trajiste a la mesa, Jimé. Uno aprende mucho con redes sociales, yo creo que mi generación la usa hacer, o sea, día a día siempre. Yo creo que quizás muchos, si no todos, empezamos nuestro día con redes sociales. Y yo creo que Eh, los mayores también. sí, Siempre como que les hacemos así, lo apuntamos con el de ustedes que están detrás de la pantalla. Yo veo que las personas mayores también. está Porque, WhatsApp siendo una, WhatsApp siendo la más usada. por eso, o sea, lo que te quiero decir es que es alucinante y depende de uno cómo las usa. Porque es lo mismo que un cuchillo. Con un cuchillo yo lo puedo usar para pelar un tomate, si es que lo quiero pelar, o para pegarle un cuchillazo a alguien y matarlo. Entonces creo que todo lo que estamos hablando, que trae la tecnología, en sí no es ni bueno ni malo. Y con este tema de la longevidad pasa lo mismo. O sea, en otras palabras, le hemos mirado todo lo que es la carga, la insustentabilidad, pero no le estamos mirando el potencial que está ahí de ser incorporado a la humanidad en la medida que aprendamos a trabajar juntos. todas maneras. Oye, justamente a partir de eso, alguien comenta que la pandemia fue una oportunidad con respecto a las redes sociales para la digitalización. Recuerden que estábamos aislados, mucha gente vivía sola y una de dos, o te quedabas solo y alguien te trataba de ayudar de alguna manera o te esforzabas por aprender a manejar un computador y a salir a vitrinear, a mirar, a comprar, a conversar o lo que fuera. Así es que de alguna manera nos dio un empujoncito para subirnos. Y otra persona dice, a propósito de lo que el aprendizaje no termina nunca, dice, yo tengo 63 años y cada día para mí es un aprendizaje diferente. Hay objetivos nuevos y todos los días aprendo. Vivir es aprender y no necesariamente hay que ir a la universidad. Y ahí tiene que ver con que de repente las reinvenciones que mencionabas tú, Nina, o los emprendimientos pueden ser cosas muy simples. No tiene que ser una empresa, puede ser que me dedique a hacer jardines, puede ser que me dedique a hacer clases o pro bono. Hay miles de formas de reinventarse y de emprender. Yes. Así es. Así es. No sé si tenemos unos minutos para hacer un par de consultas, si no, acá alguien dice que le ayudaron también mucho los cursos de Travesía 100 para subirse al carro de la digitalización y pensar en nuevas formas de emprender. Así que ahí se agradece Ya se también. pasó la Yo, hora ya. Vamos a Sí, pasar Jackie, mañana la pelea. Bueno, estamos, Jackie, y sí, también contar entonces, ya que tú lo mencionas, dentro de los cursos que creo que la próxima semana empezamos con lo de inteligencia artificial. O sea, cómo aprender a preguntar de tal manera que te responda bien, que cuáles son los usos que cada uno le quiera dar. O sea, yo creo que cuando hay esas innovaciones que son cambios culturales, no nos podemos quedar fuera. Ese es como mi cierre. sí. absolutamente, de todas maneras. Bueno, en beneficio de la hora, alguien nos estaba ahí retando. Quiero agradecer a Jimena y a Nina por esta conversación que puede ser el inicio de muchas conversaciones. Sí, la Eh, verdad, salen muchas. no sé si quieren decir despedirse o alguna palabra final, Nina, Jimena, antes de hacer el cierre. Bueno, yo siempre agradecer. La verdad es que siempre he visto a Jimena, a mi abuelita, como una figura que admirar y que aprender mucho de ella. Eh, te considero, y tú lo sabes, una líder, o sea, naturalmente líder, la gente te sigue y siempre he aprendido mucho conversando contigo. Entonces me encanta que me hayas invitado a esta conversación. Em, Podríamos seguir horas, como decía Jackie. O sea, destapamos una cosa y solo miramos como un poquito debajo y porque si no se nos alargaría y nos volverían a retar, pero
eso, agradecer, siempre. Y también Jackie, Olga y toda Travesía 100, o sea, el trabajo que hacen a mí me parece súper, súper relevante, en especial para cambiar este paradigma que nos va a afectar a todos. Así que yo ya mirando hacia donde están ustedes y siempre aprender de su experiencia. Jimena, Por mi parte, nada más que agregar. Encuentro que para mí personalmente tener a Carolina como la persona con que conversamos y conversamos maravillosamente es una buena fortuna, así que agradezco infinitamente también esta posibilidad y haberlo compartido con tantas amigas y amigos que tenemos en Travesía 100. Así que mil gracias y mil gracias a Jackie y a Olguita que está en la operación técnica hoy día. oye, los invitamos a todos a conocer más de Travesía 100. Creo que en el chat aparece cómo contactarse, porque hay un montón de otras actividades. Hay talleres, hay encuentros presenciales, hay charlas también, hay otras actividades en las que pueden participar. Y gracias a ustedes, a toda la gente que se sumó a este conversatorio, porque eso nos anima a seguir pensando en otros temas y seguir avanzando en esa línea. Y bueno, y será hasta otra oportunidad. Muchas gracias a todos y que tengan un muy buen día. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a Chao, ustedes. gracias.